tardes. Mi nombre es Fernando Valverde, soy profesor de la Facultad de Derecho y por invitación de ETHOS voy a abordar un tema muy importante como es los sistemas de protección de los derechos humanos. Antes de abordar propiamente lo que son los sistemas, tenemos que ubicar lo que significan los derechos humanos, ¿no? Entendida esta como los atributos inherentes que tiene toda persona, fundamentado propiamente pues, en la dignidad, ¿no? De cada uno de nosotros. Los derechos que han sido reconocidos a través de la historia han sido desde los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de solidaridad como tercera generación de derechos. Ahora, este reconocimiento ha tenido varios momentos importantes en la historia, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, durante el siglo XVIII se dieron las grandes revoluciones, tanto la americana como la francesa, la primera en 1776 y la segunda en 1789, donde se plasmaron declaraciones y en el cual se hacía mención a los primeros derechos reconocidos de los seres humanos, de las personas. Estas declaraciones marcó una gran influencia porque en la segunda etapa se constitucionalizarían estos derechos, porque ya serían parte de los textos constitucionales reflejados a través de los derechos fundamentales. Con el tiempo se entra a la tercera etapa, que viene a ser más que nada la positivización de estos derechos, pero en el contexto internacional. Ya estamos hablando del siglo XX, prácticamente con los horrores que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, se planteó todo un sistema internacional de protección de derechos humanos a partir de la creación de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y posteriormente en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, la internacionalización de los derechos humanos adquirió una dimensión internacional a nivel del reconocimiento de los derechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con la declaración prácticamente se entra en una nueva etapa, denominada etapa de codificación del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Esta declaración universal posteriormente se extendería aprobándose una serie de pactos internacionales, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, toman fuerza vinculante a través de estos tratados por la cual los estados se ven comprometidos a poder observar y respetar los derechos humanos de las personas. Ahora, si bien es cierto, en esta etapa se da toda una serie de instrumentos internacionales, pero también se establecen mecanismos de protección, ¿no?, de los derechos humanos cuando estos se ven amenazados o se ven vulnerados por parte de los estados. Es así que se crea el Sistema Universal de Naciones Unidas, estableciendo dos tipos de mecanismos, ¿no? Los mecanismos convencionales, que son mecanismos que se basan en la existencia de un tratado suscrito por los estados y por el cual a partir de este tratado se crean comités de vigilancia que permitan justamente monitorear el cumplimiento de ese tratado suscrito por los estados. Bueno, hay muchos tratados, aparte de los pactos internacionales, se aprobaron una serie de comités vinculados, por ejemplo, a la protección de los niños, a la protección de personas discapacitadas, comisiones que buscaban fundamentalmente dar seguimiento a casos en los cuales se denunciaban por discriminación racial o discriminación contra la mujer, entre otros tratados que se celebraron. Posteriormente también se crearon lo que se conoce como los mecanismos extraconvencionales, ¿no? Es decir, estos mecanismos nacen de los mandatos o resoluciones que
las Naciones Unidas, a través de los órganos, llámese Asamblea General, comienzan a establecer qué instancias propias de las Naciones Unidas pueden dar también seguimiento a la temática de los derechos humanos. Claro ejemplo tenemos, por ejemplo, los grupos de relatores temáticos o grupos de trabajos especiales vinculados, por ejemplo, al tema de la tortura o al tema de la desaparición forzada, así como también la creación, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Que permite analizar toda la situación de los estados en el cumplimiento de la declaración y de los pactos internacionales. Un aspecto también importante de los mecanismos extraconvencionales, por ejemplo, fue lo que conocemos, por ejemplo, como son las misiones de mantenimiento de paz. Estas misiones que entran en países en conflicto, monitoreando o observando derechos humanos dentro de esos países y observando los procesos electorales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que estas misiones lo que buscan es que se logre una pacificación dentro de aquellos países que sufren pues una violencia por los efectos de la guerra interna que han afrontado. Este esquema que acabo de resumir permite ver cómo funciona el sistema internacional de protección de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas. Por supuesto que no es el único sistema, porque también se generaron otros sistemas, como bien sabemos, de carácter regional. Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, que es nuestro continente, pues tenemos el sistema regional interamericano, donde existen dos órganos importantes de protección de derechos humanos, como viene a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así como existe un sistema regional interamericano, también existe un sistema regional europeo, ¿no? En el cual no tiene una comisión como la tenemos nosotros en América Latina, sino tiene un tribunal europeo que da seguimiento a las denuncias en materia de derechos humanos, ¿no? Y el otro sistema regional, ¿no?, es el sistema regional africano, que también es un sistema muy importante y que da seguimiento al tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que en la actualidad existe todo un sistema que permite que se dé un seguimiento a aquellas denuncias por la cual los estados han vulnerado los derechos de sus conciudadanos. Ahora, hay algo también muy importante que necesitamos precisar. No se debe confundir de que acudir a las instancias internacionales, esta responde a una instancia, llamemos de carácter judicial, en la cual uno puede ir a pedir de que se le dé un reconocimiento de derechos a una persona que no ha encontrado una satisfacción en la vía interna. Solamente se acudirá a la vía internacional cuando en los estados no hayan tutelado o no hayan garantizado, de acuerdo a sus leyes, los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestro sistema jurídico, el artículo 205 claramente permite de que pueda cualquier ciudadano en el cual no se le haya garantizado sus derechos poder agotar la vía interna y poder recurrir a partir de ahí ante las instancias internacionales. Como nos podemos dar cuenta, es que el mundo de hoy, si bien es cierto, es un mundo donde hay una serie de instrumentos internacionales que reconoce derechos humanos, esta no tendrá una eficacia real si es que no hay una garantía por parte de los estados. Cuando esto no brinda la garantía de seguridad, entonces se habilita lo que se conoce como la vía internacional para hacer valer los derechos de todas las personas que acudan ante esta instancia. Muchísimas gracias.